Las grandes y viejas puertas de la mansión Blackwood crujieron al acercarse el coche de Sarah. Sus oxidadas y grandes bisagras protestaron por la intrusión. La mansión, una magnífica estructura de piedra erosionada y de arquitectura gótica, se alzaba ante ella, su silueta recortada contra el cielo crepuscular. Incluso con la luz tenue, Sarah podía sentir el peso de la historia que se aferraba al lugar, como un sudario tejido de secretos y sombras. Había sido invitada a la mansión Blackwood por su nuevo propietario, el señor Thomas Evans, un renombrado autor que había comprado recientemente la propiedad. Afirmaba estar atormentado por extraños ruidos, susurros los llamaba, que parecían emanar de las mismas paredes de la casa. Había oído historias del turbulento pasado de la mansión, de disputas familiares, muertes trágicas y secretos enterrados hace tiempo, y creía que esos susurros eran el eco de aquellos sucesos del pasado. Sarah, intrigada por el caso y la posibilidad de explorar un edificio tan histórico, había aceptado de buen grado la visita. Siempre le había fascinado las casas antiguas, su capacidad para absorber y retener los recuerdos de quien había vivido entre sus muros. Creía que cada crujido de una tabla del suelo, cada susurro de una cortina, cada susurro del viento encerraba una historia que esperaba ser contada. Al entrar en el gran vestíbulo, Sarah se sintió impresionada por la sensación de belleza y decadencia a la vez. Los techos altos estaban adornados con intrincadas molduras de yeso. Las paredes estaban revestidas de tapices descoloridos y retratos de antepasados de rostro severo. Sin embargo, el polvo se acumulaba en todas las superficies y un olor a humedad flotaba en el aire, testimonio de años de abandono. El señor Evans, un hombre alto y delgado, con una mata de pelo blanco y penetrantes ojos azules, la recibió con una sonrisa nerviosa. La condujo por los laberínticos pasillos, señalando las distintas habitaciones y relatando la historia de la mansión. La familia Blackwood ha vivido aquí durante siglos, explicó, con la voz apagada por la reverencia. Eran una familia poderosa, pero también problemática. Hubo escándalos, traiciones, incluso asesinatos. Las paredes lo han visto todo. La condujo a la biblioteca, una vasta habitación llena de estanterías rebosantes de libros antiguos. Un fuego crepitaba en el hogar, proyectando sombras danzantes por la habitación. Aquí es donde los oigo más claramente, dijo el señor Evans, con una voz apenas audible. Los susurros parecen provenir de los libros, de las paredes, del mismísimo aire. Sarah se sentó en un sillón de felpa, con la mirada recorriendo la habitación. Podía sentir el peso de la historia presionándola, los ecos de vidas pasadas arremolinándose a su alrededor. Cerró los ojos, tratando de sintonizar con los susurros, de descifrar su mensaje. Al principio, no oyó nada más que el crepitar del fuego y el tic-tac del reloj antiguo. Pero entonces, al concentrarse más profundamente, empezó a captar sonidos débiles, murmullos, suspiros, fragmentos de conversaciones. Eran como susurros en el viento, escurridizos e indistintos, pero innegablemente presentes. Abrió los ojos y miró a su alrededor, tratando de localizar el origen de los sonidos. ¿Provenían de los libros como había sugerido el señor Evans? ¿O emanaban de las propias paredes, como si las mismas piedras trataran de comunicarse con ella? Se levantó y se acercó a la estantería, pasando los dedos por los lomos de los volúmenes encuadernados en cuero. Al hacerlo, notó una leve vibración, un sutil temblor que parecía emanar de los estantes. Pegó la oreja a la madera, escuchando atentamente. Los susurros eran ahora más fuertes, más claros. Podía distinguir palabras, frases, fragmentos de conversaciones. Hablaban de amor, de pérdida, de traición,
de venganza. Eran las voces del pasado atrapadas entre los muros de la mansión Blackwood. Sus historias anhelaban ser escuchadas. Sarah sintió un escalofrío que la recorrió la espalda. Nunca había experimentado nada parecido. Era como si la propia mansión estuviera viva, su historia grabada en su propia estructura. Pasó las siguientes horas explorando la casa, escuchando los susurros, tratando de reconstruir los fragmentos de historias que contaban. Se enteró de un romance prohibido entre una hija de los Blackwood y un mozo de cuadra, de una rivalidad celosa entre dos hermanos, de un tesoro escondido enterrado en algún lugar de la finca. Los susurros pintaban el cuadro de una familia destrozada por la codicia, la ambición y los secretos. A medida que se adentraban en la historia de la mansión, Sarah empezó a sospechar que los susurros no eran meros ecos del pasado. Parecían tener un propósito, un mensaje que trataban de transmitir. ¿Pero cuál era? ¿Y por qué elegían comunicarse con ella? Volvió a la biblioteca, donde el señor Evans paseaba ansiosamente. Pareció aliviado al verla. ¿Los ha oído?, preguntó con la voz temblorosa. «Los susurros». Sarah sintió. «Los he oído y creo que empiezo a entender lo que quieren». El señor Evans abrió mucho los ojos. «¿Qué quiere decir?». Sarah le explicó su teoría. Creía que los susurros no eran solo sonidos aleatorios, sino las voces del pasado tratando de enmendar un error, de revelar una verdad oscura. Creía que había algo dentro de la mansión, algo escondido, algo que necesitaba ser encontrado. El señor Evans escuchó atentamente con el rostro pálido, pero los ojos llenos de un atisbo de esperanza. Había estado atormentado por los susurros, temiendo por su cordura. Ahora, las palabras de Sarah ofrecían un rayo de esperanza, una posibilidad de que hubiera una razón para la aparición, una solución al misterio. Juntos empezaron a registrar la mansión, siguiendo las pistas proporcionadas por los susurros. Exploraron pasadizos oscuros, descifraron mensajes crípticos y descubrieron documentos olvidados hace tiempo. La mansión, que antes era un lugar de misterio y miedo, iba revelando poco a poco sus secretos. Mientras buscaban, Sarah sintió una creciente conexión con la casa y su historia. Sentía como si no fuera solo una observadora, sino una participante en el drama que se desarrollaba. Los susurros ya no eran solo voces del pasado, sino guías que la conducían hacia la verdad.